que empezamos en el mes de marzo con motivo de esta semana, donde hoy tradicionalmente en todo el mundo occidental se celebra el domingo de resurrección. Así es que vamos a terminar con esta serie Camino al Calvario, con el tema número 4, hablando de muerte y vida, la muerte de Jesús y la vida que viene a través de la resurrección. Este evento, hermanos, de la resurrección nos habla como cristianos de la esperanza que tenemos nosotros y la razón por la que estamos aquí. La razón por la que el pueblo de Dios se reúne cada semana, trabaja cada semana, estamos haciendo obra en nuestra comunidad. La razón por lo que lo hacemos es porque Cristo resucitó y porque Cristo prometió que Él va a volver por nosotros. Ya vimos a lo largo de este mes acerca de cómo eran los tiempos en los que vivió Jesús, quiénes fueron algunos de los protagonistas que le dieron forma a este evento, de qué se trató el mensaje de perdón, de amor, de restauración, de transformación que Cristo había venido a traer y cómo estaban ellos protegiendo este mensaje. También vimos cómo fue la entrada triunfal de este rey, que fue totalmente diferente a todos los demás líderes, a los guerreros y reyes que la historia había conocido. ¿Por qué fue diferente lo que hizo Jesús? ¿Por qué es diferente la historia de Jesús? Porque era necesario que no fuera como todo lo que había sucedido antes. Era necesario que fuera diferente porque la gente tenía que conocer otra dimensión del amor de Dios. No iba a suceder como la humanidad lo había visto antes. Esos desfiles majestuosos de reyes o esos reyes y conquistadores que llegaban despedazando gente y descuartizando gente por todos lados y haciendo baños de sangre para imponer sus imperios. Tenía que ser diferente lo que Jesús quería hacer, porque Él quería instaurar un reino de amor, un reino de bondad, un reino de misericordia, de perdón. Así es que no podía llegar matando gente, no podía llegar haciendo alusión como si fuera un gran guerrero, un gran caudillo, ni con una espada desenvainada. Tenía que hacerlo de una manera totalmente diferente. Por eso las cosas que hizo para la gente de ese tiempo no tenían sentido. Por eso los fariseos, la gente religiosa, se sacaba de onda y no sabía qué hacer. Porque lo que Jesús hacía era totalmente diferente. Por eso este rey nació de una forma muy humilde. No nació en una casa real. Por eso este rey no tuvo palacios donde vivir. Él dijo: las aves de los cielos tienen sus nidos y las zorras sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Jesús decidió vivir en el corazón de la gente. Por eso este rey no vino a derrotar a sus enemigos, vino a perdonarlos y vino a amarlos. Por eso este rey no vino a conquistar tierras, vino a conquistar la vida eterna. Por eso este rey no vino a matar gente, sino a morir él mismo por la gente. Por eso este rey no viajó en un caballo elegante y grande, sino que se trasladó encima de un burrito. Por eso este rey, después de morir, tenía que resucitar, porque tenía que arrebatarle las llaves de la muerte y de la eterna salvación a Satanás. Por eso este rey, hermanos, para producir vida eterna, tenía que pasar por el proceso de la muerte. A lo largo del ministerio de Jesús, habló constantemente de qué es lo que iba a suceder. Pero cuando Jesús lo hablaba con la gente no entendía lo que Jesús les quería decir. A pesar de que se lo decía claramente, la gente no entendía, y los discípulos mucho menos sabían que Jesús estaba hablándoles de que Él mismo iba a morir. La gente no lo entendía, sus discípulos no lo entendían, pero a lo largo de su ministerio Jesús les fue dando las claves, las señales de todo lo que iba a suceder. Y hay por lo menos 3 versículos, 3 frases, 3 cosas que dijo Jesús respecto de su muerte y de su resurrección,
que hasta después de que sucedió, la gente, los discípulos, se dieron cuenta y recapacitaron en lo que les había dicho. Son 3 frases que dijo Jesús, están en el Evangelio de Juan. Son 3 frases que Jesús habló, son 3 frases que Jesús explicó a los discípulos, y son 3 frases que de momento no lo entendieron, sino hasta después. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Hay muchas cosas que escuchamos de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que leemos en la Biblia en nuestras lecturas diarias. Hay muchas cosas que escuchamos en la predicación cada domingo. Y muchas veces hay cosas que en ese momento no las entendemos. Pero la Biblia y el Señor nos dice que guardemos todo eso en nuestro corazón. Que guardemos todo eso en nuestra mente. Porque va a llegar un día en que vamos a necesitar esa palabra. Va a llegar un día en que digamos, ay, ahora me acuerdo, ahora entiendo lo que se habló en tal o cual predicación. Ahora entiendo lo que mi maestro de escuela dominical de niño me enseñaba. Ahora que lo estoy viviendo lo puedo entender. Hay cosas que ahora no entendemos, pero en el tiempo del Señor las iremos entendiendo. ¿Cuál es la primera frase que dijo Jesús? Dijo que el grano de trigo debe morir. Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Léanlo conmigo en voz alta. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. A Jesús le gustaba mucho hablar acerca del campo. Jesús hablaba mucho acerca de las cosas cotidianas, y en sus parábolas él mencionaba constantemente el tiempo de la cosecha. Él hablaba acerca de los viñedos, hablaba de los campos, hablaba de cómo se almacenaban los granos. Les hablaba de muchas cosas que la gente entendía porque era lo que vivían todos los días. Y en esta ocasión, en este mensaje, Jesús les está revelando a sus discípulos el proceso mediante el cual ellos mismos iban a poder tener la vida eterna que Jesús había hablado también en otras ocasiones. Les estaba diciendo que para poder vivir había que morir. Ahora, si a nosotros nos los dicen así, en crudo, en seco y sin anestesia, ¿quieres vivir? Te tienes que morir. Como que diríamos, no tengo muchas ganas de morirme. Pero cuando vino el tiempo de la pasión del Señor, la última semana de Jesús en su ministerio, los discípulos entendieron lo que estaba diciendo Jesús. Esta vida eterna, hermanos, no iba a llegar solamente así porque sí. Había que pasar por un proceso. Había un precio que pagar. Un grano de trigo llamado Jesús de Nazaret, primero, de acuerdo a lo que dice Jesús, tenía que caer en tierra. Si el grano de trigo no cae en la tierra, cuando un grano de trigo, cualquier semilla, los que saben un poquito de plantas y eso, a mí no se me dan. Me regalaron 3 que puse ahí y están secas. Intenté sembrar tomates ahí en mi casa porque vi que aquí en Indiana todo el mundo siembra tomates y chilitos y no sé qué tanto. Puse mis macetas, compré mis plantas se la comieron las abejas o no sé quién. Y hasta los cactus se me secan, pues. Pero los que saben de campo, más o menos, los que tienen conocimiento, saben que cuando una semilla es sembrada en la tierra y se entierra en la tierra, esa semilla se empieza a desbaratar, sufre un proceso de descomposición. La semilla, para poder empezar a convertirse en una hierbita, se tiene que destruir completamente, se rompe. Primero se pudre, porque eso es lo que hace el agua con la semilla, la pudre, y al momento de pudrirla, se abre y entonces empieza a producir la vida. Hablamos
hace 2 semanas acerca de la trilogía de la maldad, donde hablamos de los protagonistas. Esta trilogía hizo su juicio y los soldados romanos se encargaron de que el cuerpo de Jesús fuera desbaratado poco a poco, como el grano de trigo. Golpe tras golpe, latigazos. La carne de Jesús se fue rasgando lentamente como un grano de trigo en el surco de la tierra. Si el grano de trigo, dice Jesús, no cae a tierra y muere, queda solo. Ninguna película, hermanos, ninguna producción podrá jamás recrear exactamente lo que era la muerte en una cruz. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían primero de 39 latigazos, porque se dieron cuenta que con 40 la gente se moría y los querían tener vivos para completar todo el proceso hasta la cruz. Así es que solamente les daban 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado y tenía unas bolitas de metal entretejidas, ese látigo. Cuando ese látigo caía sobre la carne del prisionero, esas bolas de metal producían moretones, contusiones, llegaban a quebrar los huesos. Y mientras más golpes recibía, esas contusiones se empezaban a abrir y empezar a sangrar. Junto con las tiras de cuero, ese látigo tenía pequeñas incrustaciones de metal, que cada vez que caían sobre la espalda, sobre el cuerpo del prisionero, la carne se iba rasgando poco a poco. La espalda quedaba tan desgarrada que en muchas ocasiones la columna vertebral quedaba totalmente expuesta. El grano de trigo tenía que caer a tierra, tenía que ser destruido, tenía que ser desbaratado, tenía que ser molido para poder producir vida. Hermanos, a veces hablamos del sacrificio de Cristo con tanta ligereza. A veces hablamos de la cruz de Cristo y hablamos de lo que está pasando como una fiesta nada más. Muchísima gente ahorita en muchos lados anda en los parques juntando huevos de colores. ¿Eso significa el sacrificio de Cristo? ¿De eso se trata el sacrificio de Cristo? Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Las venas de la víctima quedaban expuestas al descubierto y los músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos, pero el hombre todavía no moría. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevara a una conmoción hipovolémica, es decir, la pérdida de sangre era tanta que el prisionero entraba en convulsiones hipovolémicas por la falta de sangre en su cuerpo. Eso producía desmayos, una sed terrible por la falta de líquidos, el corazón tratando de bombear lo más posible la poca sangre que le quedaba todavía. Pero todavía Jesús, en esa condición hipovolémica, tenía que subir por el camino al Calvario 2 kilómetros, milla y media, con la parte horizontal de la cruz amarrada a sus muñecas. Esa cruz, ese trozo pesaba por lo menos 60 libras. El grano de trigo caía a tierra. Y esta primera frase que dijo Jesús se cumplía. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
Cuando Jesús hablaba de esto con sus discípulos, pues qué bonito, estamos comiendo pan, estamos comiendo pescado frito y Jesús está hablando de esto. Y quizás no lo entendieron en ese momento. Y cuando estaban viendo lo que estaba pasando a Jesús, porque dice la Biblia que ellos estaban de lejos mirando estas cosas, quizás en ese momento no reflexionaron ni no recordaron lo que el Señor les acababa de decir unos meses atrás. Pero estaba sucediendo. El grano de trigo estaba cayendo a tierra, estaba siendo desbaratado, estaba siendo molido, estaba siendo podrido literalmente antes de morir y producir vida. La segunda frase es que Jesús es levantado. Y esta frase, hermanos, Jesús se la dice a Nicodemo al inicio de su ministerio, en capítulo 3 de Juan. Las palabras que anteceden ante la más maravillosa declaración de amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga hermosas palabras. Juan 3:16. Pero Juan 3, 14 y 15, 2 versículos antes de que Jesús diga esto, Jesús le dice a Nicodemo la segunda frase de lo que iba a suceder con él mismo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, por supuesto, no entendió esto. Nicodemo, al igual que muchos de nosotros, se quedó, pues oye, muy bonito, ¿no? El Hijo de ser levantado, exaltado. No. Jesús no estaba hablando de que su nombre iba a ser exaltado. Jesús no estaba hablando de que su nombre iba a ser levantado. Jesús estaba hablando de que su propio cuerpo flagelado y lastimado iba a tener que ser levantado en una cruz, igual que lo que pasó en el capítulo 21 del libro de Números, cuando la gente rebelde de Israel, hablando en contra de Dios, renegando de lo que Dios les daba, no contentos con que Dios los había sacado de la esclavitud, no contentos con que Dios les daba de comer todos los días, no contentos con que les daba agua, no contentos con que tenía una tierra nueva para sus nuevas generaciones. Hablaban y renegaban de Dios, y Dios se enojó, y en la ira de Dios dijo: salgan ahora serpientes ardientes y muerdan a todo el pueblo y que se acabe. Yo que Moisés le hubiera dicho a Dios: amén, sea como has dicho, Señor, ahí nos vemos. Lo bueno que Moisés no era como yo. Moisés intercedió delante de Dios. Moisés se puso a orar y dijo: Señor, por favor no lo hagas, detén tu ira. Se están muriendo hombres, mujeres, niños, se están muriendo los están picando las serpientes. No lo hagas, Señor, por favor perdónanos. Y le dice Dios a Moisés: está bien, hazte una serpiente de bronce y ponla en una estaca y clávala, levántala en medio del campamento. Y el que sea mordido por una serpiente, si va y ve esa serpiente de bronce levantada sobre un palo, sobre un madero, vivirá. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo en esa noche exactamente lo mismo. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto en una estaca y la enterró en la tierra para que todo aquel que lo viera pudiera tener vida, de esa misma manera yo tengo que ser levantado en una cruz. Nicodemo no lo entendió, los discípulos no lo entendieron, pero Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Así es que la historia de lo de Moisés se convierte en una profecía que se cumple en Jesucristo. Cuando Jesús fue alzado para unir el poste vertical al poste que traía él, que venía cargando, donde ya venía clavado, entonces procedieron a clavarle los pies. Y nuevamente, hermanos,
Esos pies fueron triturados, fueron molidos. Hermanos, no fue un chiste lo que le pasó a Jesús. No es un crucifijo nada más lo que vemos de Jesús, hermanos. Cuando el pecado nos aceche, volteemos a ver la cruz de Cristo, porque lo que le costó no fue ningún chiste. El dolor era tan insoportable cuando levantaban a un hombre en una cruz que no existían palabras en el lenguaje latín ni griego para describir el dolor que se sentía en una cruz. Y tuvieron que inventar una palabra para usarla solamente para los que eran crucificados. Y cuando los veían dar esos alaridos y gritar, la gente decía: ahora está en estado excruciante. Y era el dolor que provocaba la posición en la que estaba. Los calambres empezaban a recorrer todos los músculos. Entonces tenía que impulsarse con los pies para poder tomar una bocanada de aire. Y cuando la sacaba, entonces su cuerpo nuevamente regresaba a la posición anterior. Cada bocanada de aire, hermanos, era un dolor increíble. Tratar de jalar aire en esa posición era prácticamente imposible. Tomaba nada más pequeñas bocanadas de aire. 3 horas y media Jesús estuvo sufriendo como excruciante ese dolor tan inmenso en esa cruz. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. No fue un asunto menor, no fue un asunto fácil, no fue algo que solamente lo vemos en los cuadros y vemos allá a Jesús sufriendo. No se trata de eso, hermanos. Fue algo realmente criminal lo que nosotros le hicimos a Jesús en esa cruz. El proceso continuaba hasta que la persona ya no pudiera empujarse para arriba para poder respirar. Y entonces moría. Poco más de 3 horas Jesús aguantó en esa posición, hermanos. Y entonces el grano de trigo murió. El grano de trigo cayó a tierra. Y el grano de trigo murió. Pablo lo dice de una forma hermosa en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo fue levantado en esa cruz. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, dice Pablo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, tenemos que entender qué fue lo que costó nuestra reconciliación con Dios. Eso que se celebra en estas fechas y eso que la gente celebra y festeja y vemos que es ocasión para borracheras, orgías y la gente lo toma a la ligera y mejor antes de que venga la Semana Santa, vámonos unos días antes de carnaval a darle rienda suelta a la carne, a hacer todo lo que nos venga en gana para poder entrar a las... Hermanos, esta es una blasfemia increíble. Porque Cristo no murió para eso. Cristo no murió para que le recordemos cada año.
Cristo no murió ni fue levantado para que nosotros pudiéramos darle vuelo a la hilacha unos días antes. Ay, no, es que el viernes no voy a comer carnita porque, hermanos, perdón por la palabra, pero esas estupideces han hecho que la gente se burle más de la cruz de Cristo que honrarla. Porque no se trata de lo que podemos hacer. No se trata de castigarme, no se trata de flagelarme. Ahí van las procesiones de gente amarrada ahí con los cardos y otros pegándoles. Y ahí van todas. Esa es una burla para lo que realmente Jesucristo sufrió por nosotros. No podemos burlarnos así del sacrificio de Cristo. Lo que el Señor sufrió en esa cruz, no lo podemos ni siquiera entender ni visualizar. Lo que Cristo padeció en esa cruz en mi lugar, porque ese era mi lugar, ese era mi castigo, era lo que yo merecía. Pero Él dijo: no, yo voy a morir en tu lugar. Porque el grano de trigo no se puede quedar así, porque si no se queda solo, tiene que caer a tierra, tiene que morir y entonces producir fruto. Y aquí estamos nosotros como parte de ese fruto que produjo ese grano de tierra que cayó, ese grano de trigo que cayó a tierra. La verdadera reconciliación de la humanidad con Dios se estaba consumando en esa cruz. El acta de decretos con nuestros pecados estaba siendo clavada en esa cruz. Pilato, Herodes, Caifás, Anás, Satanás, sus demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, estaban felices. Estaban pensando que habían vencido a Jesús. Estaban pensando que la amenaza se había terminado. Estaban pensando que la cosa hasta ahí había llegado. Por fin nos libramos de esta. Ya se acabó. Ya está en una cruz. Ya no puede hacer nada. Ya dijo su última palabra. Consumado es. Y expiró. Y las huestes de maldad se pusieron contentas. Ahora sí lo vencimos. Ahora sí lo derrotamos. Satanás pensó que se había salido con la suya. Se le olvidó que 5,000 años atrás, en el huerto de Edén, Dios le había dicho a Satanás: tú le vas a herir en el talón, pero él te va a pegar en la cabezota. Ya se le había olvidado. Y Jesús murió. Y estaba la fiesta fuerte ahí abajo. Hace años Marcos Witt hizo una producción así muy, ¿te acuerdas, Benji? Muy aparatosa así de la resurrección. Y estaban los demonios abajo, felices, cuando de pronto. Y efectivamente, así es. Ahí estaban felices, hablando de que habían vencido a Jesús, que lo habían matado, que lo habían crucificado. Pero de pronto Jesús se les aparece en medio de la fiesta a los demonios, allá en el infierno. Porque la Biblia dice que Jesús, después de que murió, ese día sábado, dice que bajó a predicar a los espíritus encarcelados. Así es que Jesús se les aparece en medio de la fiesta. Y yo creo que los demonios se quedaron. ¿Y qué hace aquí? ¿Quién lo invitó? El cuerpo estaba en la tumba, pero Jesús estaba llevando a cabo la obra de reconciliación para nosotros. Así es que Jesús, yo creo que esto ya es imaginación mía, no lo dice la Biblia, pero algún día se escribirá. Yo creo que Jesús allá abajo, predicando a los espíritus encarcelados, yo creo que les dijo a los demonios: ustedes nunca escucharon, no pusieron atención a lo que yo hablé. Dije que el grano de trigo iba a caer a tierra y que iba a morir.
Dije que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pero no escucharon mi tercera frase. No pusieron atención cuando estaba yo frente a la tumba de mi amigo Lázaro. Cuando después de que este hombre había muerto y lo habían enterrado en un sepulcro, y habían pasado 4 días y el cuerpo ya estaba en descomposición, no se dieron cuenta cuando yo llegué, porque estaban muy alarmados con Lázaro y con las mujeres que estaban llorando. Pero delante de esa tumba, Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y les dice Jesús, no pusieron atención a eso. No se dieron cuenta de lo que yo les estaba tratando de explicar. Yo soy. Yo soy. Le preguntó Moisés al Señor: cuando me pregunte Faraón, ¿quién me manda? ¿Qué le digo? Dile que el yo soy, Yahvé, es el que te envía. Yo soy el que soy. Así es que cuando Jesús da esta declaración dice: yo soy. ¿Entienden? ¿Entienden? Está hablando el creador del universo. Está hablando el alfa y el omega, el que no tiene principio ni fin de días. Él está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Es decir, yo tengo todo el poder y toda la autoridad sobre la misma muerte. Pero la gente no lo entendió. La gente en ese momento estaban enfocados en Lázaro. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestras vidas Dios habla? Pero estamos tan enfrascados y tan metidos en nuestro problema que no entendemos lo que Jesús, lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Estamos muy obcecados con nuestro problema. Es que mi matrimonio, es que mis hijos, es que mis finanzas, es que mi abuelita, es que esto, es que lo otro. Y estamos tan metidos en nuestro problema que Jesús está diciendo: no tengas temor, yo soy el que está contigo, yo soy el que va a ver por ti, yo soy el que está a tu diestra, yo soy el que va a librar la batalla por ti. Pero no le escuchamos, porque estamos absortos en nuestro problema. Y la gente enfrente de la tumba de Lázaro, ahí están Marta, María, los demás, chilla, Señor, que por qué no viniste, que si hubieras venido, que mira que ya se murió, que ya huele feo, que pobre Lázaro, que no sé qué. Y Jesús, en medio de esa confusión, les dice: yo soy la resurrección y la vida. Siempre, hermanos, siempre, en medio de una situación difícil que estemos viviendo, siempre el Señor se va a presentar delante de nosotros a decirnos una palabra de lo que Él es. Pero depende de nosotros si tenemos el oído entrenado para escuchar a Dios. Si tenemos el oído listo para escuchar lo que el Señor quiere decir, o vamos a seguir con nuestra mente nublada por el problema que estamos pasando. Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Dios siempre tiene una palabra. Es difícil cuando estás a veces en consejería bíblica y le estás diciendo a la persona: es que Dios necesita esto. No, pero es que pastor, fíjese que es que yo cuando le dije, es que no me cuentes toda la historia de lo que te dijo y lo que te dijo y lo que le dijiste y a lo que fuiste y cuando fuiste. No me cuentes toda la historia. Escucha lo que Dios quiere para tu vida. Pero estamos tan obsesionados con lo que está pasando en nuestra vida que no queremos escuchar la palabra de Dios. Y cuando no escuchamos la palabra de Dios, lo más fácil es decir: me voy de la iglesia, o dejo a mi esposo, o dejo a mi esposa, o mis hijos allá que se las arreglen, y abandonamos el problema. Si tan solo escucháramos la voz de Dios. En medio de ese ambiente de muerte, Jesús declara: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Por tanto, la muerte no tiene más poder sobre los que me aman. Por tanto, el miedo ya no los puede dominar. Por tanto, sus pecados han sido perdonados.
Por tanto, ellos serán llamados hijos de Dios. Por tanto, ellos han sido hechos verdaderamente libres. Por tanto, ahora vivirán bajo la gracia y no bajo la ley. Y Dios le dice a Satanás y a sus demonios: por tanto, yo ya no tengo nada que hacer aquí con ustedes. Y yo regreso a la vida. Vuelvo a mis discípulos, vuelvo a esas mujeres que sufrieron tanto, vuelvo a ellos porque tengo una promesa que cumplir. Les dije que iban a recibir un poder muy especial, el poder del Espíritu Santo, el poder del Consolador, para que ahora ellos sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en South Bend, en Mishawaka, en Elkhart, en Niles, en Michigan City, en La Porte, en Chicago y hasta lo último de la tierra. El Señor todavía tenía promesas que cumplir y ni siquiera la muerte se lo iba a impedir. Ni siquiera la tumba se lo iba a impedir. El Señor iba a seguir cumpliendo sus promesas como Él lo había determinado, no como Satanás quería que fuera la cosa. Así es que le tiene que decir: con permisito, dijo Ponchito, ahí nos vemos. Porque mi padre acaba de enviar 2 ángeles a remover la piedra. Y esos 2 soldados de ustedes que según los centuriones, no, ya se quedaron dormidos. Yo tengo que salir de esta tumba y gritar a los 4 vientos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús tenía que salir de esa tumba, hermanos. Ese primer día de la semana, el Señor resucitó. La tumba quedó vacía. La tumba no lo pudo detener, porque Él todavía tenía que darles instrucciones a sus discípulos. Todavía tenía que darles el propósito por el cual ellos tenían que seguir predicando el Evangelio. Dios todavía tenía cosas que enseñarles a esos discípulos que iban a establecer la iglesia para que pudiera permanecer por el resto de los siglos hasta que Él regrese otra vez. Primera de Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Nada de lo que has hecho por el Señor es en vano. Nada. Nada de lo que has hecho por el Señor va a pasar desapercibido. Aquel que le dé un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Un vaso de agua, digo. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recompensa de profeta tendrás. Gracias, José. Había un canto antiguo. Vayan pasando, muchachos de alabanza, por favor. No sé qué horas son, ando perdido, no tengo reloj, no sé qué horas son y no sé si ya voy. Me quedaba mucho, pero no sé, ya mejor le corto ahí. Había un canto antiguo que en una de sus estrofas decía: si de ti un vaso de agua pido, de ti un vaso de agua he de demandar solamente. Cuando habla Pablo de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos, es cierto. Nada de lo que hagamos por el Señor, nada de lo que hagamos en la obra de Dios jamás va a ser en vano. Así sea ajustar unas sillas, así sea orar por una persona que vino por una despensa, así sea darle clases a un niño o un grupo de niños,
Así sea recibir hermanos en la puerta, así sea entregar un folleto evangelístico. Nada de lo que hagamos en la obra de Dios va a quedar en vano. Y eso es algo que el Señor lo habló mucho también, y poco lo entendemos. Como estas 3 frases de las que el Señor habló, hermanos, la Biblia y los evangelios están repletas. Están repletas. Pero no les hemos puesto la suficiente atención. Si Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es verdad. El problema que tienes, la situación que tienes, la enfermedad que tienes va a terminar. Tarde o temprano va a terminar. Pero la palabra de Dios no. Así es que si te agarras de las promesas de Dios, no importa lo que pase con tu cuerpo, tú estás agarrado de las promesas de Dios. Cuando Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadir. De eso me encargo yo. Busca el reino de Dios y su justicia. Pero hemos decidido nosotros llenarnos de las añadiduras. Hemos querido buscar las añadiduras. Nos afanamos en las añadiduras y nos olvidamos del reino de Dios. Lo mismo le pasó a esta gente. Cuando vieron que Jesús resucitaba, cuando vieron que Jesús iba siendo tomado al cielo, en el libro de Hechos capítulo 1 versículos 7 y 8, cuando dice que se pararon los varones junto a los discípulos asustados y vieron cómo Jesús iba siendo llevado a las nubes. Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Que no se acuerdan todo lo que les habló el Señor? ¿No se acuerdan que les dijo que se tenía que ir y que les convenía que se fuera? Porque si no, no iba a poder enviar al Espíritu Santo, al Consolador, para que estuviera con ustedes. ¿No se acuerdan? Que están mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá. Así vendrá. Como le habéis visto ir al cielo. El grano de trigo cayó a tierra. El grano de trigo fue destruido. El grano de trigo murió. Pero el grano de trigo resucitó y produjo vida y produjo fruto. Y ese grano de trigo prometió: volveré por mi iglesia, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es la promesa que tenemos. Y no podemos perder de vista esa promesa. No nos puede pasar lo que a los discípulos. Ellos perdieron de pronto de vista las promesas de Dios, pero la iglesia se mantiene con la promesa de que Cristo viene por su iglesia. Cristo viene en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán. Y los que estemos vivos seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor. Bendito sea su nombre. Estaremos con Él. Seremos arrebatados. No nos perdamos en las añadiduras. No nos perdamos en las tradiciones. No nos perdamos en el mundo, hermanos. No nos perdamos, porque las promesas de Dios son verdaderas. Las promesas de Dios son amén. Las promesas de Dios se cumplen. Y Él dijo: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. No lo perdamos de vista. No lo perdamos de vista. Que esta mañana de resurrección sirva, hermanos, para que reenfoquemos otra vez nuestra visión espiritual. Cristo viene. Cristo viene como ladrón en la noche, como el relámpago que sale por el oriente y se esconde en el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. No sabemos cuándo es, no sabemos cuándo vendrá,
profetas apocalípticos ya están diciendo barbaridad y media respecto al eclipse que viene el 8 de abril. Dejen de creer esas tonterías y de ver esas cosas. Es un fenómeno como han pasado muchos a lo largo de la historia. Lo que vale es esto. Esto es lo que vale. Aquí está la verdad. Aquí está lo importante. Y aquí dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Y la esposa del Cordero, la iglesia, dice: amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos. Aleluya. Adoren al Señor. Cristo resucitó de la tumba. Cristo fue levantado para ungirnos. Cristo fue levantado para darnos esa unción sobrenatural de su Espíritu Santo. Adora al Señor. Adora al Señor. Deja que esa unción de la resurrección venga sobre tu vida. Declárala sobre tu vida. Declárala sobre tu familia. Declárala sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tus generaciones. No veas tu condición, no veas tu problema, no veas la tumba, no veas la piedra en la tumba. Pon tu mirada en el que dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, aleluya, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Adora al Señor. Adora al Señor. Siente esa unción de su Espíritu Santo. Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida será igual.